SPAR es un grupo de mujeres, de 4 hermanas de música grupera, que tuvieron mucho éxito en los años 90, principalmente en Estados Unidos, pero en esa década también tuvieron mucho éxito en México y en toda Latinoamérica. Por alguna razón, hay gente que les cuesta identificarlas como Sparks, pero las identifican como las hermanas de Lorenzo Antonio. Así es, las 4 hermanitas de Lorenzo Antonio integraron el grupo Sparks y fueron muy exitosas al grado que en el estado, en Estados Unidos, en la región donde son ellos, no son las hermanas de Lorenzo Antonio. Lorenzo Antonio es el hermano de las Sparks, o sea, ellas son más famosas que él allá. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido por su vida. Es uno de los grupos que yo admiro, que sus canciones las sigo y a Lorenzo Antonio junto con ellas. Bueno, ellos empezaron en 1982. Son hijas de un cantante desde la época del rock llamado Tini Morri. Su nombre es Amador Sánchez, pero era su nombre artístico. Y su mamá también fue cantante, su mamá se llama Gloria Paul. Y ellas tuvieron a 5 hijos: Lorenzo Antonio, Verónica, Rosa María, Cristina y Carolina. Bueno, ellas se presentaron, Lorenzo Antonio se inscribió al concurso Juguemos a Cantar, compuso la canción y le iba a cantar, pero ellos dijeron, bueno, pues vamos a ponerlas a ellas que bailen como sus bailarinas. Ellas, como era algo de la familia, les gustaba desde muy niñas. Cuando se presentaron, la más chiquita Carolina tenía entre 5 y 6 años. Raúl Velasco dijo cuando los presentó que tenía 6, pero ahora he oído que dicen que tenía 5. Bueno, entonces entre 5 y 6. Cristina tenía 7, Rosa María tenía 9 y Verónica tenía 10, Lorenzo pues tenía 2. Se presentan ahí y no era Lorenzo Antonio, se llamaba Lorenzo Antonio y su grupo, que eran ellas. Ellas tocaban, Verónica tocaba la viola, Rosa María tocaba el violín y Cristina y Carolina la armónica. Ganan el primer lugar, aunque toda la gente siempre dijo, Lorenzo Antonio, Lorenzo Antonio. Y bueno, él compuso la canción que ganó fue la de él, y se hizo muy famoso él. Se fueron de gira un año prácticamente con el disco de Juguemos a Cantar, y ellas se presentaban con él, bailaban muy bonito, de hecho era un gran show. Pero la disquera empezó a ver que Lorenzo tenía mucho flow con las niñas y estaba en Emmy Capitol Luis Miguel pegando con todo. Y entonces la disquera Musar pensó que Lorenzo Antonio era quien podía hacer frente a la competencia, y de hecho lo hizo porque se aventó unos 5 años ahí a la par. Pero, por así decirlo, las niñas estorbaban porque Lorenzo componía ya canciones paz de adolescentes, y de hecho Mozart quería que él cantara ya música de adolescentes. Entonces les dijeron que se separaran, que ellas hicieran un grupo y Lorenzo Antonio como solista. Y así lo hicieron. Sinceramente a Mozart no le interesaban ellas, a Mozart le interesaba Lorenzo Antonio, pero de alguna manera, pues para quitárselas se le hicieron un grupo y el grupo se llamaba Las Chiquis. Como quiera, del 82, todo ese año hasta el 83, ellas anduvieron con Lorenzo Antonio y en esta gira fue un año. Ahí cuando las separan hacen el grupo Chiquis y se meten al concurso Juguemos a Cantar, el segundo concurso, con una canción que se llamó El baile de la gallina, que es composición también de Lorenzo Antonio. Está bonita. Pegó mucho también, quedaron en segundo lugar, así que pues ellas ganaron, aunque de hecho el concurso de la canción, y como el compositor era Lorenzo Antonio, en realidad Lorenzo ganó el primero y quedó en segundo lugar en el segundo, aunque ellas fueron. De ahí nuevamente se van de gira con el Juguemos a Cantar 2. Este no pegó tanto, y ya de ahí como que se las quitó Mozart y siguió apoyando a Lorenzo, y ya ellas ya no, a lo mejor les salía una tocadita por ahí de vez en cuando. Y ya ellas pues se dedicaron a estudiar, estaban bien chiquitas como para lanzarlas juvenil, todavía no. Y Lorenzo era alto, también ellas son altas ahora de adultas, pero en ese momento Verónica de 10 años estaba chaparrita y todas las demás también estaban bien chiquititas. Entonces Lorenzo ya se veía como de 15 años, pero ellas sí se veían de 8, de su edad pues. Entonces Mozart no las podía lanzar como un grupo juvenil. Así que ellas se mantuvieron así
Y ya cuando ellas empezaron a la adolescencia, por ahí del 88, 89, empezaron a sacar tocadas en Estados Unidos como grupos, bueno, todavía no eran el grupo Spars, no sabían en realidad cómo llamarse, eh, se presentaban así, ya a las chiquis ya no les gustaba mucho, pero bueno, se presentaban y estuvieron en un concurso en Chicago en el cual ganaron. Y ahí Mozart dice, ah, caray, como que sí tiene flow y las contrata nuevamente. Y entonces ellas ahí buscan el nombre. Como son cuatro hermanas, querían que el nombre llevara una X, porque como la X tiene cuatro patitas, ellas decían que cada una era cada una de ellas. Y buscaron, y Sparks, que significa chispas en inglés, fue el que escogieron y me parece que es un buen nombre. Y así se lanzan en el año del 90 con un disco llamado Si ya no hay amor, de pop. Pegó mucho, las canciones eran de Lorenzo Antonio, ese de Si ya no hay amor sonó. También ahí venía una canción que se llama La Rosa, estuvo muy bueno ese. También ahí venía Lágrimas de Juventud en la versión de ellas. Y parece que en esta también venía la de No Soy Robot, es una canción también no sé si venía en el primero o en el segundo. Bueno, pegó bastante este disco. Las presentaron en Siempre en Domingo porque Mozart tenía conexiones y Lorenzo Antonio también en ese momento. Entonces las presentaron, sonó muy bien. Sacaron luego el segundo disco que se llama Hay un tonto más, también de pop. Las composiciones también casi todas de Lorenzo Antonio. Pero aquí entró un detalle que a la compañía le gustó mucho, que decidió el primer disco, el que habían sacado de Si ya no hay otro amor, lanzarlo en inglés. Y pues ellas son nativas de Albuquerque, Nuevo México. Su primer idioma estaba entre español, o sea, los dos son prácticamente primer idioma, el español y el inglés, pero entonces en realidad hablaban más el inglés porque en la escuela, en todo eso, hablan el inglés. Entonces ellos dijeron, ustedes van a pegar como en inglés y graban ese disco en inglés todo. Le llamaron True True Love, que es la canción de Si ya no hay amor, True True Love. Todas las canciones las tradujo Lorenzo Antonio a inglés, porque ya saben, pero traducirlo para que rime, para que tenga esa pues cadencia no es fácil. Él lo hizo, como si las volviera a componer. Pero algo pasó, la disquera promovió el primer disco y el de Hay un tonto más, pero por alguna razón, no sé si cambiaron los ejecutivos o no sé, ya no promovieron el de inglés. Entonces lo dejaron ahí botado. Entonces lo que ellos hicieron, anduvieron ellos promocionándolo, pero las conexiones que ellos tenían pues eran acá en México y en Estados Unidos, pero en donde se habla español. Entonces lo promovieron, no pegó mucho. ¿Por qué? Porque pues uno le gusta en español, sí te gustan en inglés alguna que otra, pero no tanto. Entonces ya el disco ya no funcionó y como que ahí hubo una separación con Mozart porque pues les hicieron grabar el disco nomás por nomás y ya no lo promovieron. Entonces ellas ahí se separan de Mozart y dejan de grabar 92, 93. Entonces ellas empiezan a buscar y se dan un giro. Empiezan a buscar muchas tocadas en Estados Unidos, en Houston, en todo eso, pero con mariachi y cantando corridos. ¿Por qué? Porque pues es lo que la gente quería. Y empiezan a tocar bien y ellos, pues, su abuelita tenían una disquera o su familia pues todavía no era de Lorenzo Antonio porque ahorita es de Lorenzo Antonio. Y ellos graban el disco de corridos y lo empiezan a promover en Estados Unidos. Empezó a sonar ese disco y entonces alguien de Fonovisa, que es Televisa, pero en su rama de música también, pues tenían en ese tiempo Melody, lo oye como que, oye, ¿por qué lo sacaron? Y no, pues es que ya no estamos con Mozart y pues estamos por nuestra cuenta. Entonces ellos compran los derechos para promocionarlo en México. Pegó mucho, es uno de los discos que más sonó y lo sacaron acá en México. Entonces, ahí tuvieron un segundo aire, pero ya ahí se convirtieron en una agrupación, o sea,
tocaban música pop, era como una banda de pop, los primeros dos discos, y ahí se convierten en grupera. Aunque ellas siempre cantaron la grupera. Antes de que sacaran su primer disco, las tocadas que tenían eran gruperas, y aquí otra vez. Entonces hacen ahora sí para allá directamente para Fonovisa el disco Te amo, te amo, te amo, que también las canciones son de Lorenzo Antonio, pero en ese momento Juan Gabriel vivía muy cerca de Albuquerque, en un pueblo llamado Santa Fe, y se hizo muy amigo de toda la familia, de Lorenzo, de su papá. Iban mucho a visitarse. Entonces, cuando hicieron este disco, Juan Gabriel estaba muy al pendiente. De hecho, cuando escogieron las canciones, él dijo, esa de Te amo, te amo, te amo va a pegar. Es tanto lo que te amo, es lo que siempre soñé. Te amo, te amo, te amo, mas no te puedo querer. Muy buena. Yo en esa canción unos arreglos se los oigo muy parecidos a los de Juan Gabriel. Siento que él metió su mano en esa canción y dijo, pónganle este arreglo, pues era él. Eh, Sonó mucho, ese es el disco que más, el que las dio a conocer. Ahí, esa fue la canción principal. En esa venía como un cover de Las hijas de Don Simón. Lo hicieron a mujer y se llamaba Los hijos de Pantaleón, pero el ritmo tenía tonadas diferentes, así que está como una canción diferente, pero es muy parecida. Y también venía, bueno, un bolero que a mí me gusta mucho que se llama Quiero que me vuelvas a querer. Está muy bonita esa canción. De hecho, ese disco para mí está muy, muy bien hecho. Ya es con música grupera. Muy, muy bueno el disco. Bueno, en el 95 sacan Mándame Flores, que es pues uno de los discos eh, también que pegaron mucho. Luego sacan, en ese mismo año se sacó para México un disco llamado Con Mariachi. En el 96 sacan Cantan Corridos. En el 97 sacan Tiene que ser amor, que es un disco muy, muy romántico. Y ahí venía el de Los ojos negros, que es la canción que más se le conoce. Una canción muy movida. Como todas sus canciones, el 90% de las canciones de Lorenzo Antonio. Algunas eran de su papá, porque también su papá componía. O sí, siempre hasta la vez compone, pero componía menos. Entonces, el de Los ojos negros es de Lorenzo Antonio. Y ahí sí tuvieron mucha fama. Mm, Se hicieron muy famosas en Costa Rica, quién sabe por qué. Bueno, ellas dicen que cuando estaban mandando pues les llaman demo, que mandaron uno a Costa Rica cuando salió su primer disco. Y aquí no, los empezaron a tocar, pero despuesito, pero dice que ahí fue de los primeros lugares donde los empezaron a tocar. Y entonces le decían, oye, que acá en Costa Rica están sonando mucho. Y fueron y allá sonaron mucho. Hicieron giras por Puerto Rico, por Centroamérica, por Sudamérica, pegaron, pero en México nunca llegaron a ser como Lorenzo Antonio o un grupo así tan extraordinario. Sí llegaron a ganar discos de oro, pero ganaban más en Estados Unidos. Por ejemplo, decían disco de oro en México, doble disco de oro en Estados Unidos. De hecho, hay un programa en Al Ritmo de la Noche que les entregan como 10 discos de oro, porque cuando sacaron esos discos en Estados Unidos, no les daban, pues eran de ellas mismas, pero ya cuando lo agarró Fonovisa, como que se tardaron y esa vez les dieron todos por varios discos que sacaron. Pero bueno, pegaron, pero pegaban más en Estados Unidos. ¿Ves? Luego en el 99 sacaron un disco especial de Navidad. De hecho, llegaron a hacer presentaciones en Disneylandia para promover este disco y porque pues en la época navideña ahí en Disneyland hacen eventos y pues Disneyland hace eventos en inglés, obvio, pero así en español y a ellas las contrataban para ir ahí. Luego en ese mismo 99 sacaron Cantas Corridos 2. En el 2000 sacan un disco llamado No hay otro amor, que trae canciones muy bonitas. Ahí viene una que dice, qué cerquita estoy del cielo cuando es que me quieres solamente a mí. Eh, Está muy buena esa canción de Lorenzo Antonio. Sacan una que se llama Tus ojitos claros, sonó mucho. Esta de No hay otro amor es una bachata y es de las mejores canciones de ellas.
La voz se oye como que fuera Cristina Aguilera, es Cristina Sánchez, pero se oye como Cristina Aguilera, un parecido pues. Sonó mucho en Estados Unidos, pero en México ya no, porque aquí ya ellas empezaban a separar de Fonovisa. Lorenzo ya había comprado la disquera que era de la familia, la compró él, y pues ya estaban planeando pasarse, pues como ellos son muy familiares, a payarse con él, y pues ahí como que ya no tuvieron el apoyo, y ahí bajaron sus ventas en México, en Estados Unidos, ¿no? También en ese año pues sacaron esa, No hay otro amor, eh, esa de los ojitos claros y esa de la de qué cerquita estoy del cielo. Yo no, ahorita de repente se me va el nombre. Y pues sonó mucho en Estados Unidos. 2001 sacan con Mariachis Volumen 2 y un disco especial para las madrecitas, pero aquí ya no estaban con Fonovisa. 2003 sacan Lo dice mi corazón, un buen disco, pero ya sin el arropo de Fonovisa, que es Televisa, ya no tuvieron tanto pegue aquí en México, pero en Estados Unidos sí. Ellas se hicieron muy famosas, de hecho en Nuevo México les digo, nosotros vemos Estados Unidos como un solo país, pero en realidad cada estado de Estados Unidos es como un país. Por ejemplo, Texas es muy grande y tiene muchas ciudades importantes. Tiene más ciudades que, por ejemplo, México tenemos Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Son las más grandes. Y luego tenemos Puebla, León y así. Segundas. Son como unas 8 ciudades así grandes. Bueno, en Texas hay como 10. Nuevo México también tiene. Entonces ellas en Nuevo México, aunque es un estado, pues es como un país y ahí son muy famosas. Son más famosas de lo que fue Lorenzo Antonio acá. O sea, allá son más famosas que Lorenzo Antonio. 2004 Caminos del Amor, 2005 Con Mucho Amor, 2007 Corridos Famosos con Mariachi, 2009 Con Mariachi Volumen 3, 2010 A Rainbow in Space, eh, y sacaron también un disco infantil tanto en español como en inglés. 2015 otra vez juntas en Sparks en Vivo y Super Cluster. Ya no han sacado más discos, pero siguen sacando canciones solas, individuales. El detalle es que ahorita de unos 6 7 años ya no hacen presentaciones prácticamente porque tienen hijos. Por ejemplo, Carolina tiene un hijo que es beisbolista o le gusta béisbol. No es beisbolista, pero ya ven que ya en la universidad y en la high school y en la secundaria tienen los equipos y van a otras ciudades. Entonces ella siempre viaja con su hijo. Y entonces pues no puede presentar. Las presentaciones son los fines de semana. Verónica tiene también sus hijos, Rosa María. Y Cristina vive en Los Ángeles. Entonces ya no se pueden juntar. Se juntan siempre una vez por año porque tienen una fundación con Lorenzo Antonio desde el 2000, por ahí así, que, que regalan becas a estudiantes de allá de Estados Unidos, aunque él dice pues que también le gustaría en México, pero es muy difícil en México para eso y allá está muy, muy reglamentado eso de que tú haces una fundación y todo eso. Entonces, para eso se reúnen cada año y dan un concierto, a veces dan 2 o 3, pero siempre se reúnen, casi siempre son en Albuquerque, porque como ahí están tres, Cristina viaja unos 8 días antes, ensayan y ya hacen el concierto y ella se tiene que regresar con su hijo. Entonces, eso ha dificultado las presentaciones, pero siguen teniendo muchas vistas, siguen teniendo muchas descargas. Han tenido algunos detalles, por ejemplo, en el 2013 dicen que apareció otro grupo llamado Sparks peruano y entonces, pues tuvieron ellas que ver ese asunto a tener una batalla legal, pero de hecho se resolvió rápidamente porque pues ellas desde el 90 tenían ese nombre, así que son 23 años antes, entonces llegaron rápidamente a una victoria en ese sentido. Desde el 2001 tienen la fundación de Sparks San Lorenzo Antonio Scholarship, beca a chicos y chicas de allá, sobre todo de Nuevo México, pero han ido algunos pues que son de Monterrey, de otros lados, pero viven allá. Y han donado más de $1 millón en becas. O sea, es algo que hacen y que está muy bien. Entonces, ahí son. Han recibido muchos reconocimientos en Nuevo México, como los grandes de Nuevo México y así, unos eventos que hacen.
Y siempre que se mencionan grandes grupos de ahí de Nuevo México, siempre van las Sparks. Siempre mencionan las Sparks antes que a Lorenzo Antonio. Porque acá en México decimos las Sparks, pues los de mi edad y que las admiramos, sí sabemos quiénes son. Pero muchos, o sea, también hay un buen grupo que, ¿quiénes son? Sparks, ¿quiénes? Y les dices, hermanas de Lorenzo Antonio. Y dicen, sí, las chiquititas que bailaban con él. Pues sí. Ya si les dices el de los ojos negros, la mayoría sí recuerda esta canción, porque de hecho Lorenzo dice que le ha dado muchas regalías, dice que le han llegado, digamos, regalías de Japón, dice, yo ni sabía, pero la han traducido al japonés y me llega regalía, que de Paraguay, que de Sudamérica, donde han grabado la canción. Entonces esa canción ha tenido mucho éxito, está muy bonita, pues es un éxito de las chicas de Sparks, ¿verdad? Bueno, pues son ellas, Verónica la mayor, está Chinita, luego sigue Rosa María, es la chaparrita, luego sigue Cristina, es la que tiene la voz más potente, y Carolina, que es la güerita, no es güera natural, no es rubia, pero sí tiene los ojos verdes como Lorenzo Antonio, y desde hace mucho su pelo lo usa rubio, entonces pues es la rubia, para así decirlo, y son las cuatro. Las que cantan son Verónica y Cristina. Cristina canta las canciones con más voz, así como la de Te amo, todas esas las canta ella. Y las otras canciones, por ejemplo, Los Ojos Negros, el de Los Ojos Negros la canta Verónica. Las otras dos no sé por qué casi no cantaron. Al principio sí, por ejemplo, Carolina cantaba la de Échale un quinto al piano, pero ya no. Ahorita en los conciertos que dan, sí se prepara alguna canción ella o Rosa María, pero las vocalistas siempre fueron Cristina y Verónica. Pues a mí personalmente es un grupo que me gusta, me gustan sus canciones. Hicieron una gira por España también, de hecho hay un disco que se llamó 24 éxitos, grandes éxitos de Sparks. En el 2004 lo sacaron nada más para España. Y sacaron varios discos, como unos 10 con Lorenzo Antonio, que cantaban música grupera, corridos y cosas así. Y son los que más se vendieron. Entonces, aunque ellas de chiquito los separaron, se juntan mucho todavía para cantar. Como les decía, son de los grupos que más me gustan. Una persona, vi un comentario que decía que, dice, hombre, para España si hubieran venido más, el concepto de cuatro hermanas juntas hubiera pegado mucho. Y yo pienso que aquí en México debió de pegar más, porque en realidad las canciones de Lorenzo Antonio son muy buenas, estructuralmente, el ritmo, pero ya no, se alejaron. Creo yo que cuando ellas se separan de Fonovisa, pues ya para México se acaba. Ellas nunca han dicho que las vetaron ni eso. Simplemente pues que cada quien promueve lo suyo y ya Fonovisa no promovía sus canciones de ellas. Pero en Estados Unidos siempre se presentaron en Telemundo, en Univisión, en todo eso. Y siempre jalaron. Y como allá hacen dólares una presentación allá en Estados Unidos, te da lo que 10 presentaciones acá. Entonces, aunque uno piensa, no, pues no se presentaron mucho, pero en realidad sí tuvieron su éxito de Sparks. Me hubiera gustado que sonaran más en México, que tuvieran más éxito, porque hay unos grupos o personajes gruperos que en realidad no tenían mucho talento y pegaron mucho, ya sea porque le metieron dinero, por un apadrinamiento, lo que sea, y pegaron mucho y ellas cantan muy bien. Sus armonías, o sea, lo que es hacer la primera, la segunda, pero con varias voces, en este caso con cuatro, es algo muy bueno. Son de las mejores armonías que pueden hacer, pero es algo que acá en México no se usa. Todavía están ellas, pero por eso de que tienen sus hijos y todo eso, es muy difícil ya que vuelvan a hacer una gira, digamos, por México o que se les promocione. Pero los que somos admiradores, los que seguimos su música, pues ahí tenemos en YouTube, en su canal, estamos checando. Yo siempre que sale una nueva canción de ellos, lo checo, también de Lorenzo Antonio. Así que me ha dado mucho gusto recordar a este buen grupo de los años 90, pero que todavía sigue vigente y que tiene una canción de las más bonitas que hay, rítmicas para bailar, como es esa, el de Los Ojos Negros. Las hermanas Sánchez, que son Verónica, Rosa María, Cristina, Carolina Sánchez, conocidas como el grupo Sparks.